día de hoy voy a hablarles del caso González y otras versus México, más conocido como el campo algodonero, que fue emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 16 de noviembre de 2009. Este marca un antes y un después para el Estado mexicano en tema de violencia de género, como lo veremos más adelante, pero en términos de los hechos, toman lugar en la ciudad de Juárez, que es un centro de delincuencia organizada muy grande y además donde desde 1993 existen feminicidios en aumento. Infortunadamente, el 6 de noviembre de 2001 se encuentran los cuerpos de 3 mujeres con signos de violencia sexual, 2 de ellas menores de edad, en un campo algodonero fuera de la ciudad de Juárez. Estas mujeres se llamaban Claudia Yvette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monares. A pesar de la agotación de los esfuerzos internos en el Estado mexicano por las familias para saber qué pasó con estas 3 mujeres, no se investigó ni se sancionó a nadie. Por lo mismo, el 6 de marzo del 2002 se presenta el caso ante la comisión y esta inicialmente decide realizar un informe con recomendaciones al Estado mexicano, quien promete adoptarlas. En su primer reporte, el Estado le pide a la comisión un aumento del plazo para dar resultados y se le otorgan 2 meses más que no fueron utilizados por el Estado. Por lo mismo, el 4 de noviembre del 2007, es decir, 5 años más tarde, la Comisión Interamericana demanda al Estado mexicano ante la Corte Interamericana por la desaparición de la muerte de estas mujeres. Como lo vimos en clase, primero se agotan los recursos internos, lo segundo es pasar a la comisión y ya la medida extraordinaria es apelar en la Corte. En 2008, el Estado mexicano presenta una contestación donde cuestiona la intromisión para conocer sobre las presuntas violaciones, pese a que ya había reconocido la competencia de este tribunal, de esta corte, desde 1998, lo cual es contradictorio. Y además de eso, reconoce parcialmente su culpabilidad. Obviamente eso es cuestionado por la Corte y por la Comisión. Sin embargo, el 16 de noviembre del 2009, la Corte IDH sentencia al Estado mexicano como culpable de la violación de ciertos derechos estipulados en la Convención Americana sobre los Derechos. Artículo 1. Obligación de respetar los derechos. Artículo 11. Derecho a la honra y dignidad. Artículo 19. El derecho del niño, pues los de las mujeres eran menores de edad. Artículo 2, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. El artículo 25, protección judicial. El artículo 4, derecho a la vida. El artículo 5, derecho a la integridad personal. Y el artículo 8, que son las garantías judiciales. Es decir, se juzga al Estado mexicano por la falta de prevención de estos crímenes, pese al conocimiento de un patrón ya existente de violencia de género que ya había dejado a muchas mujeres y niñas asesinadas y violadas. La falta de respuesta de las autoridades también es juzgada frente a la desaparición y la falta de una investigación adecuada, así como a la denegación de justicia y falta de reparación adecuada a las víctimas por parte del Estado mexicano. Sin embargo, ¿cuáles son las obligaciones del Estado que se incumplieron como tal? Fueron la de respetar y garantizar obviamente los derechos humanos, pues más que todas las víctimas, pues en particular el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad personal, la igualdad ante la ley, el acceso a la justicia y la protección judicial efectiva. Además de eso, tenían una obligación de investigar las violaciones de derechos humanos, pero particularmente de investigar de forma seria, imparcial, efectiva y exhaustiva con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los responsables y de reparar integralmente a las víctimas. Además, tenía una obligación de proteger a las víctimas de violencia, pues debía adoptar medidas de prevención y protección para evitar la repetición de hechos similares en un futuro si sabía que ya habían sucedido. Además, incluyendo la adopción de políticas públicas, la implementación de mecanismos idóneos y efectivos de protección de derechos específicamente para las mujeres en este caso. Ahora bien, relaciono este caso al tema de género y violencia de derechos humanos, específicamente porque se me trae a colación este texto de la escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Juárez, en donde
La ciudad de Juárez es un lugar emblemático para el sufrimiento de las mujeres y además de eso, la impunidad está descrita en este lugar por la ausencia de acusados convincentes para la opinión pública, la ausencia de líneas de investigación consistentes y además este círculo de repetición sin fin de este tipo de crímenes, ¿no? Y es que la víctima, que es esta mujer, es apropiada del control sobre su espacio, su espacio cuerpo, y por eso la violación es un acto alegórico por excelencia de la definición de la soberanía. Es un control sobre el territorio de alguien, sobre el cuerpo de alguien, es una subordinación psicológica y moral del otro, en donde se decide cómo tener digamos, este poder sobre el otro, y es esta soberanía en su fase más extrema, de la de hacer vivir o dejar morir. Y esto es lo que pasa en este caso. Y esto demuestra que el Estado mexicano no reconoce la violencia de género como una violación a los derechos humanos. Por lo mismo, la sentencia de la Corte reconoce que la violencia de género es una forma de discriminación, y eso es un avance muy importante, ya que obliga al Estado mexicano a tomar medidas para prevenir y sancionar la violencia de género. Pues, ¿qué implicó este caso? El caso implica que fue el primero en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia sobre la violencia de género en México, reconociéndola como una forma extrema de violación de los derechos humanos de las mujeres, y además la sentencia del caso estableció estándares internacionales para la investigación, sanación y reparación de la violencia de género, incluyendo la obligación del Estado de investigar los hechos de manera seria, imparcial, efectiva y exhaustiva, y de reparar integralmente a las víctimas. El caso asimismo visibilizó la problemática de la violencia de género en México y en particular en la ciudad de Juárez, donde se han registrado numerosos casos de feminicidios y desapariciones de mujeres. El caso generó un movimiento social y político en defensa de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia de género, que ha impulsado cambios legislativos y políticas públicas para prevenir y sancionar la violencia de género en México.